Buenas noches, amigos y amigas. Hoy es día lunes 5 de diciembre del año 2022. Bienvenidos a una nueva edición de webinar. Son las 9 de la noche en punto. Les saluda Henry Pablo Ríos Alborta. Hoy vamos a hablar de un tema importante, sin duda alguna, de un tema que ha marcado la agenda en los últimos días. El reciente 1 de diciembre se ha leído el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso Aguas del Silala. Y hablemos del Silala ahora. ¿Qué es el Silala? Pero ante todo, ¿qué significa este fallo de la Corte Internacional de Justicia? Somos como el cordero perdido entre zarzales. Cada paso que damos nos cuesta lo mejor de nuestro vellón. Había escrito don Bautista Saavedra, el último caudillo, el expresidente de la República, haciendo alusión precisamente a las pérdidas territoriales, a las pérdidas en diferentes ámbitos, no solo en las fronteras, sino también precisamente en lo referente a los cursos de agua, sean lagos, ríos o mar. A las pérdidas que había tenido Bolivia ciertamente a lo largo de su historia. Y podemos decir de alguna manera que el fallo de la Corte Internacional de Justicia va acorde en cierta medida con aquella dramática sentencia del presidente Bautista Saavedra. La Corte Internacional de Justicia ha pronunciado su fallo. Y debemos puntualizar porque queremos ser aquí concretos. Seamos verdaderamente concretos. ¿Qué quiere decir el fallo de la Corte? ¿Cuál es la significación cabal de este fallo, de esta decisión asumida por la Corte Internacional de Justicia, que es el principal órgano judicial de Naciones Unidas? El año 2016, la República de Chile presentó una solicitud a esa Corte, en la cual pedía 5 puntos exactamente. El primero tenía que ver con que solicitaba a la República de Chile que la Corte falle y declare que el Silala es un río de curso internacional y que su régimen, por ende, está regido por el derecho internacional. Ese era el primer punto, el inciso A, de los 5 puntos que concretamente pedía la República de Chile y que aquí vamos a desmenuzar de qué se trataba concretamente. El fallo está en inglés y en francés, el texto oficial de la Corte Internacional de Justicia, y consta de 50 páginas. Es un fallo que tiene bastantes trasfondos, se han dicho muchas cosas, a cual más antojadizas. El oficialismo ha dicho que es una gran victoria, que se pueden deshacerlos cuando quiera Bolivia, los trabajos artificiales, los canales que se han hecho ahí. La oposición ha dicho que es una derrota total. Actuemos en esta entrega de webinar ajustados lo más posible a aquella sentencia de Cicerón, del gran filósofo romano, y de aquel historiador que decía: historiador es el que no se atreve a decir una mentira ni teme expresar la verdad. Vamos a tratar de ajustarnos lo más posible a eso, en lo que significa realmente este fallo de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Países Bajos. He tenido ocasión de indagar, de estudiar a fondo esta cuestión de los problemas internacionales de Bolivia, con Chile principalmente, y más allá del problema magno y superior que es el del acceso al mar, hay 2 problemas concretos fluviales, el del Silala y el del río Lauca. El del río Lauca es fluvial porque se trata de un río, y el del Silala es un problema internacional concretamente. No es fluvial ciertamente porque no es propiamente tal un río el Silala. Pero volvamos. Hemos pronunciado una conferencia en la Escuela de Comando y Estado Mayor Naval de la Armada Boliviana a comienzos de este año, donde hemos un poco tratado de desmenuzar
el problema del Lauca, del río Lauca y su relación con el Silala, lo que vamos a hacer aquí muy brevemente también. El punto 2 de lo que Chile solicitaba en su memoria del año 2016 a la Corte Internacional de Justicia era que la Corte falle y declare que el Silala, en su carácter de río internacional, se haya regido precisamente por la Convención de 1997 de Naciones Unidas sobre uso no industrial, sobre uso de los ríos internacionales para fines distintos a la navegación. Chile pedía a la Corte que ésta decida y falle, declare que en virtud a esa convención se regía y se debe regir el Silala, o sea, un río internacional. Y ya no tendría soberanía Bolivia para definir o decidir qué cosas podría hacer en el Silala. Tendría que consultar a Chile. El tercer punto, el inciso C, porque en inciso C está la solicitud de Chile, era concretamente que la Corte falle y declare que Bolivia y Chile están obligadas a tomar medidas para evitar perjuicios, daños de carácter medioambiental en el Silala, y debe hacerse de manera periódica y permanente. Y también concretamente decían que solicitaba, mejor dicho, la República de Chile, que deben tratar de evitar la polución en aquel río, y además de otros aspectos referentes al medio ambiente. Ese era el punto tercero. El punto cuarto de lo que el Estado chileno solicita concretamente a la Corte Internacional de Justicia era que la Corte falle y declare que el Silala, otra vez redundaba, ¿no?, en su carácter de río de curso internacional, se haya regido por el derecho internacional en materia de ríos, precisamente de curso internacional de agua. Y el punto quinto, el inciso ¿no es cierto?, de la solicitud de la República de Chile, el quinto punto y último, tenía que ver con que la Corte falle y declare que Bolivia debía y debe consultar a la República de Chile, pero además debe aportar todos los datos técnicos cuando tenga previsto hacer un trabajo, una obra en el Silala, sea para industrialización de agua, por ejemplo, o para cría de peces, cualquier uso o canalización de estas aguas para utilización en la generación de energía hidroeléctrica, porque tiene un gran potencial. Esas aguas, al estar en una altura mayor a 4.000 metros sobre el nivel del mar, cualquier uso de estos usos estratégicos, usos verdaderamente estratégicos que se pueden dar al Silala, cualquiera de estos asuntos que quiera hacer Bolivia, debe primero consultar a la República de Chile y debe aportarle los datos técnicos referentes a las obras que proyecte hacer, para que Chile pueda decir si está de acuerdo o no, y si considera que pueda afectar al curso de las aguas del Silala o no. Ese era el quinto punto de lo que pedía la República de Chile. Sobre los cuatro primeros puntos, la Corte Internacional de Justicia decidió, mejor dicho, en su fallo del 1 de diciembre reciente, que no puede pronunciarse sobre aquello, que no corresponde que se pronuncie sobre aquello. Y sobre el quinto punto que acabamos de referir, la Corte decidió rechazando aquella solicitud del Estado chileno. Rechazó el quinto punto que pedía el gobierno de la República de Chile. De los 5 puntos, sobre los 4 primeros, la Corte declara que no corresponde que se pronuncie y declina pronunciarse sobre aquello. Y sobre el quinto punto decide rechazar, reject dice en inglés, rechaza eso que solicitaba el gobierno de la República de Chile. Bien, hasta ahí parece que ha rechazado lo que Chile pedía, no se pronunció sobre el resto, parece que Bolivia ganó. Pero, mejor dicho, hay algo más.
Y aquí vamos a plantear y vamos a pasar a decir dónde está realmente la clave de este problema, el nudo gordiano de este problema. Bolivia, a su vez, hizo una contrasolicitud, presentó una contramemoria o contrademanda en términos domésticos, en la cual solicita a la Corte 3 puntos solamente. En el primero, el Estado boliviano, en su contramemoria, en su contrademanda, decide contrademandar, presentar una contramemoria a la República de Chile ante la Corte Internacional de Justicia, y en su primer punto pide que falle y declare que el Silala no es un río de carácter internacional, que Bolivia tiene soberanía y que sobre el Silala, soberanía, y soberanía es soberanía, es total, ¿no es cierto? Tiene soberanía sobre el Silala y que además existen canales artificiales y hay un flujo artificial que se hizo en años pasados y que en virtud a ello cierta cantidad de agua discurre a la República de Chile. O sea que es artificial, eso pide que la Corte declare en su punto 1 Bolivia. En el punto 2, el Estado boliviano en su contramemoria a esta solicitud presentada por Chile el año 2016, solicita que la Corte falle y declare que el Silala, o que mejor dicho Bolivia, tiene soberanía, otra vez redunda. Son bastante redundantes estas solicitudes, tanto las de Chile como las de Bolivia, ¿no? En el punto 2, Bolivia solicita que la Corte falle y declare que Bolivia tiene soberanía sobre los canales, esta vez, sobre los canales que se han hecho de manera artificial para captar mayor caudal de agua del Silala, de territorio boliviano, hacia la República de Chile. Y en el punto tercero, de lo que pide Bolivia en su contramemoria, es que la Corte falle y declare que los canales que existen en el Silala, otra vez, son de carácter artificial y que, esto es lo más importante, que cualquier uso en virtud del cual cualquier cauce de agua que del Silala vaya a territorio chileno o cualquier beneficio que tenga Chile de estas aguas del Silala, cualquier uso que pueda darle, debe estar sujeto a un acuerdo con Bolivia, incluido un pago que la República de Chile debería hacer por el uso de estas aguas e incluso por el uso que hizo desde, en realidad, algo más de 100 años atrás. En otras palabras, que cualquier uso que Chile tenga o cualquier caudal del Silala que llegue a Chile de manera artificial debe estar sujeta a un previo acuerdo con Bolivia. Ese era el tercer punto. De estos 3 puntos que pide Bolivia, sobre los dos primeros, la Corte decide, igual que hizo con la solicitud de Chile, que no puede y no corresponde que se pronuncie. Y sobre el punto tercero, el más importante, el que acabamos de mencionar, rechaza la Corte, rechaza esa solicitud del Estado boliviano. Por ende, ¿qué significa el fallo de la Corte Internacional de Justicia? El año 1908 se hicieron trabajos artificiales, de ingeniería, trabajos manuales, etcétera, para canalizar y por ende provocar que un caudal de manera artificial del Silala, que el Silala en realidad son depósitos de agua inmóviles. Esa es la definición científica del Silala, que están miles de metros por debajo de la tierra y desde hace cientos de miles de años atrás, en el cantón Quetena de la provincia Sur Lípez, departamento de Potosí, Bolivia, y que por obra de la naturaleza, del tiempo y de la palingenesia, que quiere decir regeneración de la tierra también, va brotando a la superficie.
formando ojos de agua o manantiales, como se quiera denominar, o bofedales, los cuales por obra del viento, estamos hablando de un territorio que está aproximadamente a los 4.300 metros sobre el nivel del mar, donde el viento es potente. Por obra del viento o de la variación en la topografía, en la altitud, las variaciones, accidentes topográficos, discurre eventualmente hacia el oeste, o sea, hacia territorio chileno. Empero que esta circunstancia, estos ojos de agua, estos bofedales, y para que discurra una mayor cantidad, se han hecho trabajos artificiales para ser utilizado esta agua en la explotación del ferrocarril de Antofagasta a Oruro, de Chile a Bolivia. La compañía de Antofagasta, Chile, and Bolivia Railway Company, hizo esos trabajos artificiales, repetimos, desde aquel año de 1908. Es cierto que la prefectura de Potosí dio autorización a esa compañía, pero una autorización que no tiene valor alguno, porque en tratándose de recursos hídricos, fiscales, reservas naturales de este tipo, se necesita una autorización del Estado boliviano propiamente dicho, del Congreso Nacional, del Poder Legislativo, cosa que en este caso ciertamente no hubo. Por ende, esa autorización de la prefectura de Potosí era nula, es nula. Desde entonces, desde el año 1908 acá, en virtud de estos trabajos artificiales, y se puede ver muy fácilmente en todas las fotografías que hay de estos canales, de estos embovedados con piedra inclusive, ocasiona que fugue, podemos decir, un caudal mayor de agua hacia el territorio chileno. Repetimos, en un acto arbitrario, unilateral, además ilegal, inconstitucional en Bolivia, sin autorización del Congreso. En pocas palabras, con el fallo de la Corte Internacional de Justicia, esta situación de hecho en la que se encuentra la cuestión del Silala va a seguir así, en una situación de hecho y no de derecho, en una situación irregular, en virtud de la cual de manera ilegal e ilegítima, de manera artificial, repetimos, un caudal considerable de agua ha sido canalizado hacia territorio chileno. El gran reclamo boliviano era que esa situación de hecho pare y que lo artificial cese, salvo que Bolivia dé su aceptación y su acuerdo. Empero, en ciertas circunstancias, en ciertas condiciones, que Bolivia como Estado soberano podría plantear a la República de Chile. Lamentablemente eso ha rechazado la Corte, lamentablemente para Bolivia decimos, y por ello decimos que este fallo es ciertamente, mejor dicho, ciertamente no es favorable a Bolivia. Y es un baldón, es una pérdida territorial ciertamente. ¿Por qué una pérdida territorial? Porque entendemos al territorio como el patrimonio que tiene un Estado, un país, una soberanía. Estos bofedales, estos ojos de agua son parte del territorio boliviano. Son parte del territorio, nacen, indiscutiblemente están en territorio boliviano desde hace cientos de miles de años atrás, como un agua preciosa que está ahí y que en virtud a trabajos artificiales, nunca debemos cansarnos de repetir esta palabra, artificiales, han sido canalizados hacia el territorio chileno, sin la aceptación de Bolivia. Esa situación, de hecho, repetimos, va a continuar. Y ahí está lo negativo de este fallo de la Corte Internacional de Justicia. En pocas palabras, la Corte no ha dicho nada.
No ha dicho esto es así y esto no es así. No dijo el Silala tampoco, como he escuchado por ahí, es un río internacional. En ningún momento la Corte declaró que el Silala sea un río internacional, en ningún momento. Ni tampoco dijo el Silala son bofedales ni nada por el estilo. Se limitó a responder lo que Chile pidió y lo que Bolivia pidió y que hemos desglosado. Pero ahí precisamente en esa inacción, en ese fallo, podemos decir inerte de la Corte, está el problema. ¿Por qué? Porque la situación de hecho que favorece ciertamente a la República de Chile continúa y va a continuar. Y la Corte no dijo nada, no hizo nada para que eso cese, para que eso pare. Ciertamente las posibilidades no mueren aquí. No debemos ingresar en un espíritu derrotista. Son cosas que hacen los gobiernos, pero los gobiernos son efímeros, transitorios. Se debe formar una conciencia nacional en Bolivia para tratar con la verdad sus problemas internacionales. Lo mismo pasa en la cuestión del Pacífico. El proceso que hubo en la Corte Internacional de Justicia no tuvo absolutamente nada que ver con la verdadera cuestión del Pacífico boliviano. Nada que ver en absoluto. Y el periódico La Patria de Oruro, que me hizo una nota, gentilmente, que se publicó en la edición del 2 de diciembre reciente, hacía referencia a algo muy importante, titula Escritor e historiador, dice, con la solicitud ante la Corte Internacional de Justicia, Chile pidió lo que violó. Y precisamente eso pasó y es muy importante hacer referencia a eso. Chile pidió exactamente lo que violó en el caso del río Lauca, cuando el año 1962, tratándose en Lauca de un río, en este caso un río reconocido por Chile siempre, nunca ha estado en duda, un río internacional que nace en territorio chileno y que naturalmente aquí no ha mediado ninguna obra artificial de ninguna naturaleza, naturalmente naciendo en territorio chileno, en la provincia de cerca de los valles de Azapa, provincia, o mejor dicho, región de Arica, de Parinacota, me parece que es. En esa región que nace, en las ciénagas de Parinacota, nace este río Lauca, y por obra de la naturaleza, naturalmente, forma propiamente dicho un río, y un río de un caudal considerable, que desemboca naturalmente en Bolivia, en el departamento de Oruro, y concretamente en el lago Coipasa, bueno, ex lago, ¿no? Ahora es salar. Concretamente, debido a la desviación que hizo el gobierno chileno en el año 1962, hizo unas obras de captación, grandes obras de ingeniería, para que a muy pocos kilómetros o metros incluso de donde nace el río Lauca, hizo unas obras de captación para que cuando este río discurre naturalmente hacia el este, o sea, hacia Bolivia, en realidad doble y se vaya hacia el oeste, hacia el territorio chileno. Eso significa en la actualidad un caudal de aproximadamente 1.5 o 2 metros cúbicos de agua por segundo, que debido a esas obras artificiales también Chile desvió hacia su territorio. Y lo hizo de manera irregular, repetimos, sin el consentimiento de Bolivia, el año 1962. Ese problema del Lauca es el que en realidad Bolivia debió haber planteado a la Corte Internacional de Justicia en primera instancia, incluso mucho antes que la falsa demanda marítima que se presentó el año 2013. Y se lo debió haber relacionado con el asunto del Silala. Y debió haberse expuesto esto en la Corte, el asunto del río Lauca, para que siente un precedente. Porque existe abundante prueba, no se puede decir que no,
se ha tratado sobre este problema. La Cancillería boliviana ha publicado este libro titulado La desviación del río Lauca en el año 1962, el mismo año del desvío, donde se reúne y recopilan todos los datos técnicos, las conversaciones, los intercambios de notas diplomáticas, documentos, etc. Donde se ve cómo el Estado boliviano luchó porque no se desvíe en primera instancia este río y luego porque se lo repare. Luchó incluso a nivel internacional. O sea que se han hecho cosas aquí para que estas cosas no sucedan. Vano es echar la culpa a los anteriores gobiernos, a los periodos neoliberales, o de la oligarquía, o de la república, como se quiera decir, ¿no? Se ha hecho mucho. Y este es un gran aporte que debió haberse expuesto en la Corte Internacional de Justicia. Y eso hubiera puesto en evidencia el carácter falso de la demanda de la República de Chile, de la solicitud del gobierno chileno del año 2016 sobre el SILAL. Pedía que la Corte declare que Bolivia no puede unilateralmente hacer desvíos o cualquier trabajo sin el consentimiento de Chile, cuando ni siquiera se trata de un río propiamente dicho, y cuando eso mismo hizo Chile con un río que nunca estaba en cuestión ese carácter de río internacional del Lauca. O sea que se ha hecho todo menos lo que se debía haber hecho por parte del Estado y del gobierno de Bolivia, deplorable y sensiblemente. Bueno, amigos y amigas, llegamos a ustedes en webinar gracias al gentil auspicio de la librería editorial Nación. Hoy tenemos aquí esta sugerencia bibliográfica, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, por el gran José Carlos Mariátegui, gran intelectual peruano, heroico intelectual en realidad, uno de los primeros en desmenuzar la realidad del indio, la realidad del problema de la tierra, de la educación, de la religión también en el continente suramericano, en Indoamérica, como decía su paisano Víctor Raúl Haya de la Torre. Esta es la edición Amauta, 38ª edición original de la Amauta, y es una sugerencia de la librería y editorial Nación, gracias a la cual tenemos este espacio semanal de webinar. Estamos ubicados en Oruro, en la avenida Villarruel, entre calles Potosí y Pagador, siempre con buenas novedades bibliográficas. Además, vamos a estar ya con importantes noticias para ustedes. Novedades muy importantes, tanto en nuestra producción editorial como en nuestra división librería, con novedades de primer orden para estos días decembrinos, para estos días donde ya se acerca la Navidad y donde regalar es una costumbre inveterada, y el regalar un libro debía ser una costumbre más inveterada aún. Hacemos envíos a todo el país, deben escribirnos solamente al WhatsApp 628 41068, 628 41068, para que les hagamos llegar nuestro amplio catálogo de bibliografía especializada en temas nacionales, como por ejemplo este de la desviación del río Lauca, ¿no es cierto? Y otros también de carácter internacional. Somos especialistas en libros de historia y de ciencias sociales, es cierto, pero también hay otras ramas de arte y etcétera que ustedes van a poder encontrar aquí, nacionales e internacionales. Alcides Arguedas, don Alcides Arguedas, el año 1908, retornaba de París, retornaba de Francia, muy apresurado, de emergencia, porque se había enterado en el barco, a través de los periódicos que llegaban a los transatlánticos, ¿no? Ese gran escritor boliviano, muy realista además, del fallo arbitral en otro conflicto internacional de Bolivia y limítrofe en este caso, con el Perú. Tenían ambos países un conflicto limítrofe y había sido sometido este conflicto al arbitraje del presidente de la Argentina. Figueroa Alcorta era su apellido, no recuerdo el nombre.
lo habían designado árbitro de derecho, quien había pronunciado su fallo, que era bastante desfavorable a Bolivia. Y Arguedas se estremeció al leer el fallo, ¿no? Y dijo: tengo que volver a mi país para desenmascarar a aquellos que no han hecho nada por la defensa de nuestros intereses, por la defensa de nuestro país, de nuestro territorio hollado, etc. Y eso que por aquel entonces verdaderamente se hizo una ímproba labor de defensa de los intereses bolivianos. Había gente de la talla de Bautista Saavedra, Daniel Sánchez Bustamante y otros que verdaderamente eran muy buenos estadistas y muy buenos defensores del patrimonio nacional. Y entonces él volvió y dijo: tengo que ir a desenmascarar a todos los bellacos que no han hecho lo que tenían que hacer y que se han ido a pasear a Europa con el pretexto de que estaban yendo a buscar elementos para defender y documentos nuestro territorio, nuestro patrimonio. Y volvía así al país. Volvía lleno de pesadumbre. Además me parece que volvía diciendo que, renegando también de lo que se hacía en su país. Esas personas necesitamos esa reflexión dura, ese hecho de poner el dedo en la llaga, como supo hacer don Alcides Arguedas a lo largo de su vida, lo cual le costó incluso ese incidente con el presidente Germán Bush el año 1938, cuando a raíz de un artículo donde denuncia las irregularidades, las vejaciones que se habían cometido en la guerra del Chaco, es llamado muy furioso por el presidente Bush y quien le propina un puñete o 2 puñetes en la cara. Y era una persona medianamente mayor, Arguedas. Necesitamos poner el dedo en la llaga, porque solo así en verdad, Bolivia va a sobrevivir y va a permanecer como país. Va a pervivir como país, y para eso estamos nosotros. Muchas gracias, amigos y amigas, y hasta el próximo webinar.